Feliz sábado, muy buenos días, felicitaciones a ti amigo, familia, hermano en la fe. Donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga. Bienvenido al año bíblico y que todos juntos disfrutemos de la palabra de Dios en este día séptimo como lo es este día sábado. Un saludo muy cordial para todas las iglesias, para ti querida familia, amigo. Date cita en este día a la iglesia y adora todos juntos a nuestro Dios. Si estás en el lugar nuestro, serás bienvenido tú y toda tu familia. Estamos en Axton, Virginia. Así es que si estás alrededor en el sur de Virginia, te esperamos para que todos juntos glorifiquemos a nuestro Dios Redentor y Creador de nuestra vida. Para Él sea la honra y la gloria. Así es que donde quiera que te encuentres, que la paz de Dios y el Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros y que en este día sábado la honra y la gloria sea para nuestro Dios en este día. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo. Gracias porque tu palabra ha sido nuestro oasis diario a diario, cada día en la mañana. Y gracias porque nos das la fortaleza de encontrarnos con tu palabra. Rogamos al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de su presencia, ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Y sobre todas las cosas, concédenos tu perdón en este día sábado. Bendícenos cada familia que se está embelleciendo, está dándose allí a conocer con tu presencia. Dale el privilegio que esté adorando tu nombre en este día. Que vaya todo lo de su casa, sus hijos, ese matrimonio que está allí llegando a la iglesia. Bueno, permite que tu gracia se revele hacia ellos y que puedan conocerte. Danos el privilegio de poder aprender a reverenciarte en este día. Concédenos tu gracia y que el Espíritu Santo esté con nosotros en el estudio de este día. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, diría yo, iniciando la carta a la iglesia de Tesalónica. Primera carta a los tesalonicenses. Es impactante porque recuerda que esta carta también es el autor, es el apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo escribe cartas a las iglesias. Ningún ministro, quedó registrado en la palabra de Dios como lo fue el apóstol Pablo. Uno de los ministros más que diría yo que podemos imitar, como él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, si algo tú vas a imitar, bueno, este personaje, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, con tanto entusiasmo, con tanto vigor para presentar el evangelio, bueno, es alguien de imitar. Sí, porque él dice, yo imito a Cristo, así es que si tú me imitas a mí, dice él, estarás imitando a mi Salvador Jesús. Es una conexión, porque el texto es claro que él está siguiendo a Jesús. Así es que vamos a ver algo impactante, los puntos importantes, algo que solamente está registrado en el libro de Tesalonicenses. No está registrado en otros lados, en otros libros, solamente en este estudio. Así es que quédate con nosotros. Agradecemos a Dios y agradecemos a todos nuestros amigos y hermanos que están en diferentes lugares geográficos, porque hoy justamente estamos llegando a los 300 suscriptores en el canal. Y para Dios sea la honra y la gloria. Gracias por el apoyo al evangelio. Y de esa forma estaremos compartiendo y esperando la señal de mi Salvador Jesús cuando tú compartes este enlace para con tus amigos. Suscríbete al canal y que para Dios sea la honra y la gloria y el privilegio de nosotros de poder ser parte de este año bíblico. Estamos ya casi, nos queda un mes exacto, 32 días para que este mes y este año termine. Pero Dios ha sido fiel con nosotros cada mañana, no importando cuál es la situación que estemos viviendo alrededor. Dios ha sido fiel y para Él sea la honra y la gloria. La paz que Dios da a los hijos, paz física y emocional, espiritual, la cual no la podemos encontrar en otro lugar, solamente en mi Salvador Jesús. Así es que vamos a iniciar el capítulo 1 con una introducción importante. Hay una palabra que se ha venido usando en las últimas cartas del apóstol Pablo y es una frase que es lo siguiente. Él se presenta que está pendiente y interesado por los demás. Voy a abrir este paréntesis para que podamos entender el estudio de este día. El Hijo de Dios, una característica que te va
a incentivar a ti es que estarás interesado por otros. Mira qué interesante. No busca lo suyo. Esto lo vimos en los frutos del Espíritu Santo. Sí. No busca lo suyo. No guarda rencor. Bueno, una de las características del apóstol Pablo es que está atentamente a los hijos de la fe, a los que están en el camino de la santificación. Él está, constante, pendiente, ¿qué está pasando con la fe de ellos? Versículo 2 del capítulo 1. Sabes que en la introducción, en el versículo 1, aparecen 3 personajes: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. El Dios, o en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Jesucristo, Padre de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Siempre damos gracias a Dios en nuestras oraciones, sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la obra de vuestra fe, vuestro trabajo de amor y vuestra constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha elegido. Versículo 5. Porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabra, sino también con poder en el Espíritu Santo. Un punto importante quiero comentar con respecto a esta introducción del apóstol Pablo, y es que cuando el apóstol Pablo exalta a Jesús, da a conocer el evangelio de salvación, la buena noticia, una predicación de exhortación, no solamente va en palabras, sino que el Espíritu Santo, uno de los trabajos que ningún ministro, ningún presentador de la palabra de Dios, ningún oficiante que preside expresando la grandeza de Dios, algo que no está en nosotros, y es lo siguiente: la obra del Espíritu Santo es la que lleva la palabra con poder a nuestros oídos y a nuestros corazones. Sin la ayuda de Él, tú y yo no pudiéramos ser tocados, no pudiéramos ser llevados al arrepentimiento, no podríamos conocer o reconocer el error nuestro, no podríamos ver la concupiscencia del pecado y apartarnos, a no ser que el Espíritu Santo llegue y nos toque nuestro ser. Para Él sea la honra y la gloria. Agradezco a Dios porque entregó a su Hijo en favor de nosotros, y una vez que mi Salvador Jesús asciende al cielo, no nos dejó solo, dejó al Espíritu Santo como consolador de nuestras vidas, nuestro guía que nos conduce en cada día. Así es que en este día sábado, mira, estamos exactamente en el 7º día. El sol está saliendo. En un momento dejaré el punto de grabación y estaremos adorando a nuestro Dios. Así es que por favor, si estás en el área, ve, serás bienvenido tú y toda tu familia, y que todos juntos adoremos a nuestro Dios. Estamos allí. Una de las características también de ti, si eres pastor de una iglesia, líder y anciano, por favor, saluda a tus amigos, saluda a tus hermanos de la iglesia. No solamente por una responsabilidad, sino que hay un gozo. Estás pensando en ellos, estás orando por ellos. Y de esa forma el cuerpo de Cristo, sí, mira, es una bendición pertenecer a la iglesia. Yo glorifico el nombre de Dios, que la familia tan grande que tenemos es la familia de la fe. Quédate, porque hay palabra de Dios hasta el final. Versículo 6. Vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y a pesar de la mucha tribulación recibisteis la palabra con gozo que da el Espíritu Santo. Mira qué interesante. El texto da a conocer que los hijos de Dios pasan por tribulación, pero a pesar de todo lo que sucede en sus vidas, el Espíritu Santo llega con la palabra de Dios, les da gozo, porque la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es extraordinariamente, no se puede explicar, pero sí se puede sentir y se puede disfrutar, se puede vivir para gloria de nuestro Dios. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y Acaya,
porque partiendo de vosotros la palabra del Señor ha sido divulgada no solo en Macedonia y Acaya, vuestra fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que no necesitamos hablar nada. Es decir, el apóstol Pablo, mira, voy a comentar al respecto. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia: yo los admiro, sí, a la verdad que tienen, dice él, una gratitud tan grande por Dios, porque yo no necesito hacer nada, ¿sí? Nuestros hermanos predicadores ya no necesitan hacer nada, porque por vuestro testimonio, por vuestro andar, el evangelio se ha predicado, que no tenemos necesidad de hacerlo, porque, mira, la verdad que esto es encantador, más allá de lo que puedo expresar. Cada hijo de Dios, donde quiera que va, sí, somos fragancia, luces para glorificar el nombre de Dios. Sí, y ya cuando venimos a la iglesia, solo venimos con gratitud a Dios. Sí, a tomar vigor, fuerza para los restos de los días que vamos a enfrentar. Pero la evangelización, el conocer de mi Salvador Jesús, la exhortación, el plan de salvación se está dando por cada uno de nosotros. La gloria es para Dios, porque nosotros somos parte y participantes de este ministerio grande. El versículo sigue diciendo, mira el versículo 9, porque ellos cuentan la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo que resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Es decir, la ira de Dios, es decir, cuando Jesús venga se dará el pago exactamente de todo lo que ha pasado sobre nosotros como humanos. Y es ahí donde se conoce y se transmite como la ira de Dios, el día de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es el momento único que está reservado para que Dios le conceda todo el juicio al Hijo, y nuestro Salvador Jesús dé el pago correspondiente a cada uno según hayamos hecho mientras estábamos viviendo aquí en la tierra. Por eso la invitación del año bíblico y para ti en este día sábado, querido hermano amigo, es que no esperes más por Jesús. ¿Qué te está deteniendo para que tú te entregues todo tu ser a mi Salvador Jesús? Bueno, posiblemente vas a enumerar muchas cosas, pero la pregunta surge: ¿valerá más que la sangre de Jesús lo que te está impidiendo? No hay nada bajo el sol, bajo el cielo, que pueda sustituir el sacrificio de mi Salvador Jesús en favor de tu persona y mi persona. No hay nada. Y si no hay nada, bueno, entonces entreguémonos a Él sin ninguna reserva. El que nos creó y el que nos ha redimido para la vida eterna. Capítulo 2, verso número 8. Voy a leer este texto impactante que está: trabajando y fatiga del apóstol Pablo. Trabajo y fatiga. ¿Por qué? Te voy a decir algo importante. El versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue vana. Sí, habiendo nosotros padecido antes, habiendo afrentados en Filipos, como sabéis. Y comienza a relatar todo lo que el apóstol aconteció. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo en el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga. Trabajamos día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, y os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos de cuán santa y justa irreprensiblemente nos portamos con vosotros. Creísteis, ya que sabéis bien que fuimos como un padre para cada uno de sus hijos, y los animábamos y alentábamos y exhortábamos a que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Voy a comentar al respecto esto porque en veces
en veces, hay ocasiones, y esto no es para gloria humana. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes recuerden algo, pero ¿sabes que el apóstol Pablo está dando este conocimiento para que los hermanos puedan recapacitar, puedan entender que ahora donde se encuentran ellos es por la voluntad de Dios, por su grande misericordia? Entonces, el apóstol Pablo les hace un recordatorio. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros estábamos, dice él, predicando la palabra de Dios a ustedes? Cuando estábamos exhortando, ¿sí? Dice él, yo no quise ser gravosos a ustedes. Recordamos esto, que cuando estábamos viendo, esto es decir, estábamos viendo los derechos de los ministros que trabajan a tiempo completo. Y el apóstol Pablo viene a citar esto mismo nuevamente y dice, yo no usé el derecho que la iglesia y la palabra de Dios me confiere. Él dice, yo trabajaba de día arduamente, pero también predicaba, te exhortaba, te animaba. Como un padre, alienta y cuida a sus hijos. Mira hasta dónde llega el apóstol Pablo. Y si tú lo estudias, puede ser de que tú digas, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo en este momento se está como alabando de la presentación de cuánto él hizo él? No se está alabando, no. Está incentivando a que puedan animarse y puedan ver todo lo que se hizo en favor de cada hijo de Dios para que no olviden y puedan perseverar en el conocimiento de Dios. Por eso yo siempre digo que si algo vas a ver tú y vas a recordar a tus hermanos en la fe en la iglesia, es para que tomen ánimo, ¿sí? Y no lo tomes como una vanagloria de la persona, no. Hay momentos que los ministros y cada hermano de la iglesia o presentador de la palabra de Dios tiene que recordar a la iglesia los puntos que pasó o los puntos que pasaron como iglesia, para que la iglesia pueda recordar que solamente pasaron porque Dios fue bueno con ellos, fue fiel, y a pesar que no había dónde tomar, Dios les dio todo y les dio provisión, justamente lo que un hijo de Dios o como iglesia o como familia necesitaban. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, el versículo 16. Quiero o quieren impedirnos a hablar a los gentiles para que se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados, y ahora la ira de Dios vino sobre ellos hasta el extremo. Voy a decir lo siguiente con esto, porque cuando reciben la palabra, mira qué interesante es esto. El versículo 3 dice, por eso también damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptaste, no con palabra de hombre, sino según es en realidad la palabra de Dios, que obra en vosotros lo que creéis, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues padecisteis de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos padecieron a los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor Jesús. Ahora, habían personas allí, lo que el texto da a entender lo siguiente, que cuando tú escuchas la palabra de Dios, existen dos puntos de reacción en tu vida y en mi vida. ¿Sabes qué? Voy a decir esto porque te va a dar, diría yo, el incentivo grande del momento que estás viviendo. La palabra de Dios, para muchos, seremos llevados a reconocer nuestra vida. Para otros serán llevados a poder cerrar la puerta de salvación que tienen, la única puerta que Dios ha abierto para ellos. Y el momento se da cuando la palabra de Dios llega. El texto dice, cuando ustedes escucharon, recibiste la palabra, la aceptaste de verdad, porque era palabra de verdad. El apóstol dice, no fueron palabras mías, a pesar que yo fui, ¿sí?, el instrumento, pero la palabra, dice él, venía de parte de Dios, era palabra de Dios. Me encanta ser edificados por las predicaciones de cada hermano, ¿sí? Y esto es grandioso,
porque el Espíritu Santo te habla a ti de diferentes formas. Ahora, yo quiero ser algo claro con esto. Aparte de personas que reciben la palabra de Dios, hay personas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío de poder decidir por Jesús o no decidir por Él. Ahora, de los que no deciden por Jesús, no solamente ellos no deciden, sino que estorban, ¿sí? Estorban a que otro o impiden a que otros entren. Y esto es lo más doloroso que podemos enfrentar en cada día de nuestros días que estamos viviendo hoy. Voy a decir lo siguiente en el versículo 16. Quieren impedirnos a hablar a los gentiles para que se salven. El apóstol Pablo había experimentado esto. Lo estoy leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. ¿Cuál es el impedimento que tú detectas mientras estás buscando de Dios? Estaré hablando para un hogar, para una familia, ¿sí?, que quiere buscar de Dios, pero detecta un impedimento. Sí, estás siendo estorbado, afectado, estropeado, en los términos que tú lo quieras utilizar. Y mira, Satanás hará todo lo posible para que tú seas estropeado y estorbado, impedido en todas las áreas para que no adores a Dios. Y en vez de nosotros no detectamos esos peligros que Satanás envía a nosotros. Por eso yo te quiero hablar en esta mañana, ya sea de mediodía o de tarde, de este día sábado. Estaré hablando para un esposo que no le interesa nada el plan de salvación que Dios tiene para él. Y cuando no le importa, le interesa en nada, no hay atención a la voluntad de Dios, también impide para que su cónyuge no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solamente para su cónyuge, sino que también para su familia. O sea, el impedimento Dios lo tomará muy en cuenta. Por eso en este día yo voy a rogar por ti al final de este estudio, para que todos aquellos que en algún momento posiblemente estropeamos, ¿sí?, fuimos impedimentos para que otros alcanzaran la voluntad de Dios, Dios pueda darte el perdón que tú necesitas. Tal vez todavía el Espíritu Santo tocará tu vida. Y el texto sigue diciendo, el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más ansiamos con ardiente deseo ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros, yo Pablo, una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora está la respuesta correctamente de lo que veníamos hablando. El apóstol Pablo detectó que en su ministerio hubieron obstáculos, hubieron estorbos. Y él es claro en decir, yo quise ir a vosotros, pero Satanás me estorbó. Estaré hablando para un ministro, para un predicador que preparó, sí, el estudio, pero fue estorbado. Bueno, este estorbo, ya sea que vino por alguien, por un humano, vino por salud, vino por cualquier efecto o afecto en tu persona. Tras de todo esto había un poder, el poder del enemigo de Dios, que te estorbó para que tú no hicieras y no lograras a concretar el deseo de tu corazón de exaltar a mi Salvador Jesús. Pero yo te digo en este día, sábado, no te des por vencido. La victoria está de parte tuya si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo dice, es cierto que fui estorbado una y otra vez, pero él no detecta y él no aclara, ¿sí?, de que está, diría yo, totalmente destruido. No, dice él, fui estorbado sí una y otra vez, pero dice él, yo llegaré a vosotros. Mira qué tremendo esto, y digo impactante para nosotros en este día. Capítulo 3, Pablo les envía a Timoteo. Como referencia, sabes que el apóstol Pablo envía a Timoteo a indagar de cómo están los hermanos. Sí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ve,
y por favor cuéntame cómo está la fe de los hermanos allí. No solamente quería estar sabiendo así de anuncios, quería enviar a Timoteo, porque Timoteo no le iba a decir falsas, diría yo, palabras. Le iba a decir todo lo que estaba pasando en las familias y cómo las familias en la fe habían superado todos los obstáculos en la fe y habían crecido en la vida espiritual. Tenemos un desafío grande, cada hijo de Dios, cada amigo, de que cada día nos encontremos con la presencia de Dios para conocer su voluntad y poderla llevar a la práctica. Capítulo 4, la santidad en la vida. Esto es importante, la santidad en la vida. Pero ahora, en el versículo 11 del capítulo 3 hay un párrafo interesante que yo quiero estudiarlo contigo. El amor creciente. Versículo 11 del capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. Que el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro Jesucristo encamine vuestro viaje a vosotros. El Señor acreciente el amor entre vosotros y hacia todos, como también lo hacemos nosotros hacia vosotros, para que sean afirmados vuestro corazón en santidad irreprensibles ante nuestro Padre Dios, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Me encanta una frase y quiero resaltarla aquí. El apóstol Pablo dice: yo quiero que ustedes vayan creciendo en el conocimiento, en el amor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para vosotros? ¿Para qué? ¿Para qué sentido? ¿Cuál es el punto terminal o la cumbre de cada hijo de Dios? Saber tanto de la palabra de Dios, saber quién es Dios, no, hay algo especial. Y aquí dice el texto, mira, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vas a encontrar en el versículo 13 del capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. El estudio que estamos llevando hoy, para todos aquellos hermanos, amigos que están pendientes al año bíblico, recuerda que lo culminante, la cúspide de esta montaña tan maravillosa que es el año bíblico, hemos llegado hasta aquí, hasta esta altura, porque el Espíritu Santo nos ha dado la fortaleza, la perseverancia. Y sobre todo es para prepararnos para aquel día cuando Jesús venga, para ese gran día, esa hermosa mañana. Bueno, se identifica de que todos los momentos más gratos, ¿sí?, puede ser cerca exactamente cuando el sol está saliendo. Esto es interesante. Por eso no hay un horario exactamente, pero vamos a descubrirlo, porque quédate, esto está encantador en el capítulo 4. Mira lo siguiente, versículo 6 del capítulo 4. Que en este asunto ninguno ofenda ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado solamente, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. El que rechaza esto, no rechaza al hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. A la verdad que quiero decir algo al respecto. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, no estamos rechazando a tal persona, no. El texto es claro y dice, rechazamos a Dios. Ahora, cuando estamos estudiando el versículo 13, hay una exhortación grande para todos nosotros. Y es que si has perdido algún pariente, sí, ahora vamos a encontrar este punto de alentamiento, sí, de consuelo para todos aquellos que en algún momento despidieron a un familiar. Sí, capítulo 4 y versículo 13 de 1 Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Porque eso es lo que decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Diré en este día, en este momento para ti, si en algún momento has despedido a un ser querido que tanto estuviste con él. Bueno, por eso es bien importante. El texto es claro y dice: hermanos, yo no quiero que ustedes se pongan tristes. Porque hay dos grupos hoy en día. Sí, hay personas que, el texto es claro y dice: hermanos, yo no quiero que ustedes ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Es decir, hay dos grupos, unos que tienen esperanza y otros que no tienen esperanza. Ahora, yo quiero identificar este punto porque es muy esencial para ti en este día. Algunos, lamentablemente, se fueron al descanso sin esperanza. Y sus seres queridos lo lloran porque no lo verán más. ¿Sí? No hay oportunidad para ellos porque el texto dice el apóstol: yo no quiero que ustedes lloren o se pongan tristes. El asunto es este. Voy a hacer algo específico con respecto a esto. El llorar no es problema porque las fuentes lagrimales quedaron ahí es para que salgan en algún momento. De una u otra forma nosotros sentimos, sí, la separación de nuestro ser querido cuando va al descanso. Y por ese sentimiento grande, por ese amor que le teníamos, lloramos. Y eso es normal. No te preocupes porque lo hagas, no. Llora si sientes el deseo de llorar. Pero es un llanto con un hasta pronto yo te veré. Sí, con una esperanza. Sí, sabiendo que sí, el afecto, el vacío siempre va a estar allí, pero seremos consolados porque será un hasta luego. Pero hay una tristeza que invade más allá, y es que cuando la persona se va sin Dios y sin esperanza, el texto dice: esa tristeza para los que conocemos a Dios no va a ser una tristeza duradera. ¿Por qué? Porque hay esperanza. El texto es claro. Ahora, lo siguiente es que el texto da a conocer que cuando Jesús venga, mira qué interesante, porque cuando el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo aquel que ha ido al descanso en Jesús va a resucitar primero. Es decir, si tú y yo vemos la venida de mi Salvador Jesús, diría yo, en nuestros días, no porque estás vivo, aunque estés preparado para ir al reino de los cielos, no vayamos a pensar que nosotros vamos a ir adelante. No. El texto es claro y dice: nosotros los que vivimos, dice el apóstol Pablo, no nos vamos a adelantar a los que durmieron en Jesús. Es decir, los vamos a esperar. La bendición es que ellos van a resucitar de las tumbas y juntamente con ellos, dice el apóstol Pablo, seremos tomados, llevados, arrebatados a encontrar a mi Salvador Jesús en las nubes. Interesante. Porque con vos, voy a estudiarlo de nuevo, porque este texto es el más encantador de cada hijo de Dios, la esperanza que guardamos. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una definición para ti, que en algún momento has pensado algo diferente, y es esto: y los muertos en Cristo resucitarán primero. El texto nos está diciendo: y los muertos que están en el cielo vendrán a la tierra. Óyeme, yo quiero dejarte esto con la ayuda del Espíritu Santo en tu ser, en tu corazón. Los que han ido al descanso creyendo en las promesas de Dios no están en el cielo, por favor. Si tú ves una película cristiana aún todavía en las redes sociales, en cualquier canal,
La mayoría de personas creen que la persona que estaba luchando en la fe cristiana, cuando muere, se va para el cielo. El texto bíblico es claro y dice que cuando Jesús venga con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo van a resucitar, saldrán de las tumbas. El texto no está diciendo, mira, los muertos en Cristo saldrán del cielo para la tierra. ¿Qué van a venir a hacer a la tierra si ya están en el cielo? La lógica, ¿para qué los va a traer mi Salvador Jesús si ya están en el cielo? El apóstol declara que cada uno, tú y yo, confiando en las promesas de Dios, cuando vayamos al descanso, estaremos en la tumba descansando hasta que nuestros oídos entre ese sonar de una trompeta, la cual nunca se ha escuchado por las edades y no se escuchará más, sino que solamente una vez cuando mi Salvador Jesús venga y nos levante de la tumba, si tú y yo hemos ido al descanso. Y si no, seremos transformados esperando a los nuestros que han ido al descanso, si es que veremos en nuestros ojos a mi Salvador Jesús. Pudiéramos hablar más de esto y es encantador. La gloria sea para nuestro Dios. El capítulo 5 dice: el día del Señor. Hermanos, acerca del tiempo, del momento, no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digáis paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Para vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como un ladrón. Interesante, versículo 5. Vosotros todos sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero los que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor y el yelmo de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que seamos y que velemos y durmamos, o sea que durmamos o vivamos junto con Él, lo hagamos. Por eso, animaos y edificaos con Él. Por eso mismo, edificaos y exhortaos, animándonos unos a otros. Así lo estáis haciendo. Óyeme, versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Voy a comentar al respecto. Cuando tú estás siempre gozoso, te va a llevar a la gratitud de estar orando con Dios. Así es que el gozo es algo especial en nuestra vida como hijos de Dios que nos identifica donde quiera que te encuentres. Y quiero comentar un poquito acerca del capítulo 5, verso 1 al 6. El apóstol quiere estar seguro de lo siguiente: que la venida del Salvador Jesús a nosotros va a ser como ladrón en la noche. Interesante. Voy a preguntar, ¿el principio será el mismo? Pregunto yo, ¿a ti te han robado en algún momento? Posiblemente sí. Algunas cosas más de valor, otros menos de valor, pero alguien posiblemente te robó. La pregunta surge, ¿te avisó que te iba a robar el ladrón? No te avisó. Interesante. Te llegó cuando tú menos esperabas. Bueno, Jesús, el principio que da a conocer es que tú no sabes el horario, no sabes el día cuando Jesús va a venir. Pero el texto es claro y dice: hermanos, dice él, yo no necesito escribirles a ustedes acerca de la venida de mi Salvador Jesús, ¿sí? Porque Él vendrá como ladrón en la noche, cuando se diga paz y seguridad, ¿sí? Pero entonces va a venir, dice él, destrucción repentina. Y yo no quiero, dice el apóstol Pablo, que ustedes sean sorprendidos. ¿Por qué? Porque ustedes están velando cada momento. Es por eso, hermano, que yo te animo en el Señor que la preparación tiene que ser hoy, porque no sabemos el momento exactamente de la venida de mi Salvador Jesús. Cuando tú menos esperas, llegó. Y tú dirás, voy a prepararme. Es tarde.
Y el texto sigue diciendo en el versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Agradecemos a Dios por haber terminado esta carta a los tesalonicenses. Primera carta, la iniciamos y la terminamos en este estudio. La honra y la gloria sea para Dios y el privilegio de nosotros de encontrarnos. La segunda carta a los tesalonicenses será, si Dios así lo permite, el día de mañana. Oramos y agradecemos, querido Padre, por la bondad que tú tienes. Gracias por darnos a conocer el día cuando tú vengas. Gracias por darnos incentivos de estar pendientes por cada uno de nuestros compañeros en la fe. Gracias, querido Padre, porque nos das el privilegio de conocer la obra del Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. También te damos la honra y la gloria, porque reconocemos que todos aquellos que han ido al descanso, hay una esperanza. Porque cuando tú vengas, una trompeta a la cual nuestros oídos nunca han escuchado, la escucharemos. Gracias, querido Padre, por todas esas buenas noticias que nos has dado en este día sábado. Para ti sea la honra y la gloria, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un día bendecido de gratitud, porque hoy nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Feliz sábado.